Esta es la crónica de un hombre que transformó el campo colombiano en un imperio de servicio. Verás cómo Alfredo Hoyos Masuera pasó de recolectar huevos en la granja de su padre a fundar Frisbee, la cadena de pollo más importante de su país. Descubrirás el secreto detrás de una receta que cambió los hábitos alimenticios de millones de personas y cómo su visión de respeto por el ser humano logró que una pequeña pizzería de barrio se convirtiera en una empresa que factura millones de dólares. Alfredo Hoyos Masuera no nació en una oficina rodeado de papeles, sino en el corazón verde de Pereira, en el año 1946. Desde que era un niño muy pequeño, sus pies conocieron el barro y sus manos aprendieron el valor del esfuerzo diario en la granja. Su padre, Jorge Hoyos, era un pionero de la avicultura que le enseñó que para recoger frutos, primero hay que cuidar la semilla con paciencia. Alfredo creció viendo cómo nacían los pollitos, cómo se alimentaban y cómo el ciclo de la vida exigía una disciplina de hierro. No fue una infancia de lujos excesivos, sino de muchas lecciones de naturaleza. Esta formación temprana en el campo colombiano sembró en él una sencillez que conservaría hasta el último de sus días. Él no veía el trabajo como una carga, sino como la forma más honesta de transformar la realidad de una familia y de una región entera. Cuando Alfredo cumplió los 13 años, su padre tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia personal. Lo envió a estudiar a los Estados Unidos. Imagina a un joven de una ciudad pequeña de Colombia llegando a un país gigante y lleno de luces. Alfredo tuvo que adaptarse rápido, aprender un idioma nuevo y entender una cultura que funcionaba a una velocidad distinta. Durante sus años de estudio en la secundaria y luego en la universidad, su mente se abrió como un paracaídas. Se quedaba maravillado al ver cómo en los países desarrollados las empresas no solo vendían productos, sino que creaban sistemas para atender a miles de personas de forma idéntica y eficiente. Observaba con mucha atención los locales de comida rápida que empezaban a poblar las esquinas de Norteamérica. Allí comprendió que el orden y la rapidez eran las llaves del futuro, pero siempre guardaba en su interior el deseo de aplicar todo ese conocimiento en su amada Pereira. Al regresar a su tierra natal, Alfredo no era el mismo joven que se había ido. Traía consigo una maleta llena de ideas y una visión empresarial que pocos tenían en esa época en Colombia. Empezó a trabajar en la empresa de su padre, pero su espíritu inquieto lo empujaba a buscar algo más. En esos años de juventud, mientras recorría las calles de su ciudad, conoció a Liliana Restrepo. Ella no solo se convirtió en el amor de su vida, sino en la columna vertebral de todos sus sueños de negocio. Juntos compartían una idea fundamental que guiaría su camino. El éxito solo es real si se comparte con los demás. Alfredo no quería ser un jefe tradicional que mandaba desde un escritorio lejano. Él quería estar donde estaba la acción, donde se sentía el calor de las máquinas y el contacto con la gente. En el año 1976, Alfredo y Liliana decidieron dar el salto al vacío y abrir su propio negocio. En un local muy pequeño y sencillo en el centro de Pereira, fundaron Frisbee. Al principio, la idea no tenía nada que ver con el pollo. Lo que ellos querían era vender pizzas y helados. En esa época, la pizza era algo novedoso y emocionante para los habitantes de la región. Alfredo eligió el nombre de Frisbee porque le sonaba moderno y recordaba a los discos voladores que eran populares en ese entonces. Los primeros meses fueron de un trabajo agotador. Alfredo y Liliana llegaban al local antes de que saliera el sol y se iban mucho después de que la ciudad se durmiera. Ellos mismos limpiaban los vidrios, preparaban la masa y atendían a cada cliente con una calidez que no se encontraba en otros lugares. Sin embargo, a pesar de que la pizzería funcionaba bien, Alfredo sentía que faltaba algo. Su instinto le decía que debía innovar con el producto que conocía desde la cuna: el pollo. En 1977, trajeron desde los Estados Unidos una máquina freidora de presión, algo que nadie en Colombia utilizaba en ese momento. Alfredo empezó a experimentar con diferentes mezclas de harinas y especias. No quería el pollo asado tradicional que se vendía en todas las esquinas. Él buscaba una textura crujiente por fuera
pero que mantuviera toda la jugosidad por dentro. Después de muchas pruebas fallidas y de probar distintas temperaturas, dio con la fórmula exacta. Introdujeron el pollo apanado en el menú de Frisby, casi como un experimento, sin imaginar que ese plato se convertiría en un fenómeno social. La respuesta de la gente de Pereira fue explosiva. En cuestión de semanas, las personas ya no iban a Frisby a pedir pizza, sino que hacían filas interminables para probar aquel pollo dorado y crocante que se comía con las manos. Alfredo, con la humildad de los grandes sabios, entendió que el mercado le estaba dando una orden directa. Decidió entonces cambiar el rumbo del negocio y enfocar todas sus energías en el pollo frito. Fue una decisión valiente, porque significaba dejar atrás lo que ya conocían para aventurarse en un terreno nuevo. En ese momento, la inversión de capital era de unos pocos miles de dólares, pero el valor real de la empresa estaba en la pasión que Alfredo y su esposa le ponían a cada bandeja de comida. La formación humana de Alfredo fue el motor de lo que vendría después. Él creía que el dinero era solo una consecuencia de hacer las cosas bien. Por eso, desde el inicio de Frisby, se enfocó en crear una cultura de servicio que no existía en el país. Alfredo hablaba con sus empleados sobre la importancia de la sonrisa, de la mirada limpia y del respeto absoluto por el cliente. Él decía que una persona que entraba a sus locales no solo iba a comprar comida, sino a recibir un momento de felicidad. Esta filosofía, que hoy parece común, era revolucionaria en la década de 1970. Alfredo trataba a sus colaboradores como socios, interesándose por sus vidas personales y asegurándose de que tuvieran condiciones de trabajo dignas. Con el éxito consolidado en Pereira, la pareja sintió que era el momento de llevar el sabor de Frisby a otras ciudades de Colombia. La expansión comenzó hacia el eje cafetero y luego hacia el resto del país. Cada vez que abrían un local nuevo, el proceso era el mismo. Alfredo viajaba personalmente para supervisar que la cocina estuviera perfecta y que el personal entendiera la esencia de la marca. No le interesaba abrir cientos de locales si no podía garantizar que en cada uno de ellos el pollo supiera igual de delicioso. Para finales de la década de 1970, Frisby ya no era una pizzería de barrio, sino una marca que empezaba a sonar con fuerza en todo el territorio nacional, compitiendo con negocios que llevaban décadas establecidos. El crecimiento de la empresa trajo consigo retos financieros enormes. Alfredo tuvo que aprender a manejar presupuestos de millones de dólares y a negociar con proveedores a gran escala. Sin embargo, nunca permitió que el crecimiento lo alejara de sus valores. Mientras otras empresas buscaban recortar gastos, bajando la calidad de los ingredientes, Alfredo se mantenía firme en usar solo el mejor pollo y los aceites más limpios. Él sabía que la confianza de la gente era el activo más valioso que tenía Frisby. Si un cliente sentía que la calidad bajaba, la marca moriría. Esa honestidad comercial fue lo que permitió que la empresa sobreviviera a las crisis económicas que golpearon a Colombia en los años siguientes. Durante los años 1980, la competencia internacional intentó entrar al mercado colombiano. Grandes marcas, con presupuestos de publicidad de millones de dólares, llegaron para intentar dominar el sector del pollo frito. Muchos analistas pensaron que Frisby desaparecería ante tales gigantes. Pero Alfredo no se intimidó. Él conocía el paladar de su gente mejor que nadie. Mientras las marcas extranjeras traían sabores estandarizados para todo el mundo, el pollo de Alfredo tenía ese toque local, ese sabor que recordaba a la comida hecha con amor en casa. Además, el servicio al cliente de Frisby era superior. Los empleados no trabajaban solo por un sueldo, sino porque se sentían parte de una misión liderada por un hombre que los respetaba y los valoraba. La formación de Alfredo como persona siguió evolucionando a la par de su empresa. Se sumergió en el estudio del desarrollo humano y la meditación. Entendió que un líder debe tener paz en su corazón para poder tomar decisiones correctas bajo presión. Esta tranquilidad se reflejaba en la estabilidad de Frisby. Mientras otras compañías cambiaban de rumbo constantemente, Alfredo mantenía una visión clara y a largo plazo. No buscaba ganancias rápidas que pusieran en riesgo el futuro de sus trabajadores.
Su objetivo era construir una institución que durara 100 años. Cada decisión que tomaba, desde la compra de una nueva máquina hasta la apertura de una sede en Bogotá, pasaba por el filtro de la ética y el bienestar común. Para mediados de los años 80, Frisbee ya contaba con decenas de locales y generaba miles de empleos directos e indirectos. La marca del pollito se había convertido en un icono de la cultura colombiana. Los niños de todo el país pedían ir a comer allá para celebrar sus cumpleaños, y las familias encontraban en sus mesas un espacio de unión. Alfredo y Liliana seguían al frente del barco, trabajando codo a codo. Ella se encargaba de la parte administrativa y de talento humano con una sensibilidad exquisita, mientras Alfredo se enfocaba en la visión estratégica y la innovación tecnológica. Eran el ejemplo perfecto de cómo una pareja puede construir un imperio basado en el amor y el respeto mutuo. La empresa también empezó a diversificar su oferta, pero siempre con el pollo como protagonista. Introdujeron ensaladas, acompañamientos típicos y postres, pero nada superaba la fama de su pollo apanado. Alfredo se aseguraba de que los procesos de cocción fueran matemáticamente exactos. En Frisbee, el tiempo de fritura y la temperatura eran sagrados. Ese nivel de detalle técnico, heredado de su formación en el extranjero y de su experiencia en la granja, fue lo que permitió que la marca mantuviera su calidad a pesar de tener ya cientos de empleados. La formación de cada cocinero era intensa. Nadie tocaba una freidora si no comprendía primero la importancia de la seguridad alimenticia y el sabor final que el cliente esperaba recibir. En términos de impacto social, Alfredo empezó a reinvertir una parte importante de las utilidades de Frisbee en proyectos educativos. Él no creía en la caridad que solo regala cosas, sino en la educación que transforma vidas. Fundó instituciones para que los hijos de sus empleados y jóvenes de escasos recursos pudieran estudiar y prepararse para el futuro. Para Alfredo, ver a un joven graduarse de la universidad gracias al apoyo de su empresa era tan gratificante como ver las cifras de ventas de un mes exitoso. Esta visión de responsabilidad social convirtió a la empresa en un referente de ética empresarial en toda Latinoamérica. Llegando al final de esta primera etapa, Frisbee ya no era solo una cadena de restaurantes, sino un símbolo de que en Colombia se podían hacer cosas grandes y bien hechas. Alfredo Hoyos Masuera había demostrado que un hombre con raíces campesinas y una visión global podía cambiar la industria de todo un país. El negocio ya movía cifras que superaban los varios millones de dólares anuales, pero Alfredo seguía siendo el mismo hombre sencillo que saludaba a los porteros por su nombre y que disfrutaba de una caminata por las montañas de su natal Risaralda. La base estaba construida, y el edificio de su sueño era cada vez más alto y fuerte. A medida que la década de 1990 avanzaba, el mundo entero empezaba a cambiar con la llegada de nuevas tecnologías y una competencia cada vez más feroz. Pero Alfredo Hoyos Masuera tenía claro que el alma de Frisbee no podía negociarse. En esta etapa, la empresa ya no era un experimento de juventud, sino una maquinaria perfectamente aceitada que generaba ingresos por decenas de millones de dólares. Sin embargo, Alfredo sentía que el crecimiento físico de los locales debía ir acompañado de un crecimiento espiritual y mental de todas las personas que formaban la organización. Fue en este periodo cuando consolidó su filosofía de liderazgo, basada en la idea de que una empresa es, ante todo, un centro de formación para seres humanos. Él no quería empleados que simplemente siguieran órdenes. Quería personas empoderadas que sintieran el negocio como suyo. El desafío de mantener la calidad en una red que ya superaba los 100 puntos de venta en toda Colombia era inmenso. Alfredo sabía que el secreto estaba en la cadena de suministro. Para asegurar que cada trozo de pollo que se vendía bajo la marca Frisbee fuera de la mejor calidad, fortaleció sus alianzas con los productores avícolas del país. Gracias a su profundo conocimiento del campo, hablaba el mismo lenguaje que los campesinos y los dueños de las granjas. Les exigía los más altos estándares, pero también les pagaba precios justos que permitían que el campo también progresara. Esta relación de confianza garantizaba que el producto nunca perdiera su frescura.
algo que las marcas internacionales, que a menudo usaban productos congelados o importados, no podían igualar. El pollo de Frisby nunca pasaba por procesos químicos que alteraran su sabor natural. Y ese respeto por el ingrediente fue lo que mantuvo la lealtad de los clientes durante años difíciles. La expansión hacia ciudades como Bogotá, Medellín y Cali no fue una tarea sencilla. Cada mercado tenía sus propias costumbres y sus propios gustos. En la capital, por ejemplo, la gente buscaba rapidez absoluta debido al ritmo frenético de la ciudad. Mientras que en las regiones más pequeñas, el restaurante seguía siendo un lugar de encuentro social para pasar la tarde. Alfredo adaptó el diseño de los locales de Frisby para satisfacer ambas necesidades. Creó zonas de juegos para los niños, entendiendo que ellos eran los grandes influenciadores de las decisiones familiares. Si un niño era feliz en Frisby, la familia regresaría. Pero más allá de los colores y los juegos, lo que realmente atraía a la gente era la sensación de limpieza y orden. Alfredo era un obsesionado de la higiene. Decía que la cocina de un restaurante debía ser tan pulcra como un quirófano, y él mismo realizaba inspecciones sorpresa para asegurarse de que así fuera. En el año 1995, Colombia atravesó momentos de gran incertidumbre económica y social. Muchas empresas cerraron sus puertas o redujeron sus nóminas para sobrevivir. Alfredo, en lugar de dejarse llevar por el pánico, decidió apostar más fuerte por su gente. En esos años, Frisby no solo mantuvo a sus trabajadores, sino que incrementó los programas de bienestar. Alfredo y Liliana sabían que en tiempos de crisis, la seguridad de tener un empleo digno y un trato humano era lo que mantenía la esperanza de las familias. Esta decisión financiera fue arriesgada, pues significaba reducir el margen de ganancias en dólares a corto plazo. Pero a largo plazo creó una fidelidad entre los empleados que ninguna otra empresa del país tenía. Los trabajadores de Frisby defendían la marca con orgullo porque sabían que el dueño se preocupaba por ellos en los momentos más duros. La innovación tecnológica también fue una prioridad para Alfredo en esta etapa. Aunque siempre mantuvo la receta original del pollo que lo hizo famoso, invirtió millones de dólares en sistemas de información para controlar las ventas, los inventarios y la satisfacción del cliente en tiempo real. Fue uno de los primeros empresarios en Colombia en entender que los datos eran tan importantes como la harina o el aceite. Con esta información podía saber qué platos gustaban más en cada región y ajustar el menú de Frisby de forma dinámica. Sin embargo, siempre advirtió a sus gerentes que las máquinas nunca debían reemplazar el contacto visual y la calidez humana. Si un sistema fallaba, el empleado debía estar capacitado para resolver el problema del cliente con una sonrisa y una solución inmediata. Un aspecto fundamental en la formación de Alfredo como persona fue su encuentro con diversas corrientes de pensamiento sobre el desarrollo de la conciencia. Él no veía esto como algo místico o alejado de la realidad, sino como una herramienta práctica para los negocios. Empezó a implementar talleres de crecimiento personal para todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los mensajeros. En estos espacios se hablaba de la importancia del perdón, de la gratitud y de la responsabilidad personal. Alfredo estaba convencido de que una persona que tiene paz en su casa y claridad en su mente trabaja mejor y es más creativa. Esta visión transformó a Frisby en una especie de universidad de la vida. Muchos jóvenes que entraban a trabajar para pagarse sus estudios terminaban quedándose en la empresa durante décadas, haciendo carrera y subiendo peldaños gracias a este sistema de formación continua. Para finales de la década de 1990, la competencia de las hamburguesas y otras comidas rápidas era enorme. Las marcas globales inundaban la televisión con anuncios millonarios. Alfredo respondió con una estrategia basada en la identidad. Reforzó el mensaje de que Frisby era una empresa colombiana que conocía y amaba los sabores de su tierra. No intentó copiar a los demás. Al contrario, se volvió más auténtico. Introdujo acompañamientos que las familias colombianas adoraban, como el arroz, los frijoles y la ensalada de repollo con un toque dulce que se volvió icónico. El pollo de Frisby se convirtió en el plato preferido para los domingos,
ese día sagrado donde las familias se reúnen a compartir. Alfredo logró que su marca fuera parte del inventario emocional del país. La gestión financiera de la empresa siempre fue prudente y muy disciplinada. A diferencia de otros empresarios que se endeudaban para crecer a toda velocidad, Alfredo prefería la estabilidad. Cada vez que Frisbee abría un nuevo local, lo hacía con una base financiera sólida. Esto le permitió resistir las fluctuaciones del valor del dólar y las tasas de interés que arruinaron a muchos de sus competidores. Alfredo solía decir que prefería tener 10 locales excelentes que 100 locales mediocres. Esta filosofía de la excelencia por encima de la cantidad fue lo que permitió que la marca mantuviera su prestigio intacto a pesar del paso de los años y de los cambios en las modas de consumo. En el ámbito personal, Alfredo seguía siendo un hombre que disfrutaba de las cosas simples. A pesar de ser uno de los empresarios más exitosos y respetados, se le podía ver caminando por las calles de Pereira, charlando con los vecinos. Su formación como persona nunca se detuvo. Leía constantemente sobre filosofía, ciencia y economía, buscando siempre formas de integrar estos conocimientos en la operación diaria de Frisbee. Su relación con Liliana seguía siendo el pilar de todo. Ella, desde la vicepresidencia, manejaba con mano firme pero amorosa el corazón de la organización, asegurándose de que los valores de honestidad y transparencia se cumplieran en cada rincón de la empresa. Juntos, eran el ejemplo de que se puede ser exitoso en los negocios sin perder la decencia ni la humildad. La responsabilidad social de Frisbee también alcanzó nuevos niveles en esta época. Alfredo no solo quería que su empresa fuera la mejor en el servicio de pollo, sino que quería que la sociedad colombiana fuera mejor. Crearon la Fundación Frisbee, a través de la cual impulsaron modelos educativos innovadores, especialmente en su natal Risaralda. Alfredo creía que la educación tradicional estaba un poco desconectada de la realidad, y por eso apoyó métodos que enseñaran a los niños a pensar por sí mismos, a ser emprendedores y a cuidar el medio ambiente. Él mismo visitaba las escuelas y hablaba con los estudiantes. No como un gran magnate, sino como alguien que una vez fue un niño de granja con sueños grandes. Al entrar en el nuevo milenio, Frisbee ya era una potencia regional. Había superado pruebas de fuego como la apertura económica de los años 90 y la llegada de gigantes mundiales del sector. La empresa facturaba sumas que superaban los $100 millones y empleaba a miles de personas de forma directa. Lo más impresionante no eran las cifras, sino el hecho de que la calidad del producto seguía siendo la misma que Alfredo había perfeccionado en aquella pequeña pizzería de 1977. El sabor seguía siendo el mismo, la sonrisa de los empleados seguía siendo genuina y la visión de Alfredo seguía siendo clara. Los negocios son para servir a la vida. En esta etapa de madurez empresarial, Alfredo empezó a pensar en el legado. No se trataba solo de quién heredaría las acciones de la empresa, sino de cómo la filosofía de Frisbee podría sobrevivir a su propia existencia. Empezó a sistematizar todos los valores y procesos de la compañía en lo que llamaron la cultura organizacional. Quería que cualquier persona que entrara a trabajar en Frisbee, en cualquier lugar del mundo, sintiera el mismo respeto y la misma pasión por la excelencia que él sentía. Fue un trabajo de introspección profunda, donde se definieron los comportamientos que hacían única a la marca. Alfredo entendió que el verdadero éxito no es solo construir edificios o acumular dólares, sino construir una cultura que sea capaz de sostenerse por sí misma a través del tiempo. La empresa también empezó a explorar mercados internacionales, viendo cómo el modelo de Frisbee podía funcionar fuera de las fronteras de Colombia. Alfredo analizó con mucho cuidado las oportunidades en otros países de Latinoamérica y en los Estados Unidos, el lugar donde alguna vez fue estudiante. Aunque el enfoque principal seguía siendo el mercado interno, donde aún había mucho espacio para crecer, la semilla de la internacionalización estaba plantada. Sin embargo, su regla de oro seguía vigente. No se abre un nuevo mercado si no se puede garantizar la calidad humana y técnica que define a la empresa. Llegando al año 2010, Alfredo Hoyos Masuera se encontraba en la cima de su carrera,
pero con la misma sencillez con la que empezó a recoger huevos en la granja de su padre. Su empresa, Frisbee, era un modelo de estudio en las escuelas de negocios, no solo por su rentabilidad, sino por su enfoque en el ser humano. Alfredo había demostrado que el capitalismo puede tener corazón y que la mejor forma de generar riqueza es asegurándose de que todos los que participan en el proceso también prosperen. La historia de la pizzería que se convirtió en el imperio del pollo estaba escrita con letras de oro en la historia económica de su país, pero para Alfredo, lo mejor todavía estaba por venir. Al entrar en la última etapa de esta gran travesía, Alfredo Hoyos Masuera ya no solo era visto como un empresario exitoso, sino como un sabio del mundo de los negocios en Colombia. Frisbee se había convertido en una red gigante con más de 200 locales repartidos por toda la geografía nacional, desde las grandes capitales hasta ciudades intermedias que nunca antes habían tenido acceso a una cadena de comida de tal nivel. En esta fase, el negocio generaba ventas anuales que superaban los $150 millones, consolidándose como la marca líder absoluta en el mercado del pollo frito, superando incluso a las multinacionales más famosas del planeta que intentaron dominar el territorio colombiano. Sin embargo, para Alfredo, los números en dólares nunca fueron el objetivo final, sino el combustible para alimentar una visión mucho más profunda. En esta etapa de su vida, se dedicó con cuerpo y alma a fortalecer lo que él llamaba el liderazgo consciente. Él creía que el papel de un empresario en la sociedad moderna era el de ser un agente de cambio positivo. Por eso, profundizó en la creación de una estructura interna en Frisbee, donde la felicidad del trabajador era un indicador tan importante como las ventas del mes. Alfredo implementó programas de vivienda donde la empresa ayudaba a los empleados a conseguir sus propias casas, entendiendo que un trabajador que tiene la tranquilidad de un techo propio para sus hijos es un trabajador que pone el corazón en lo que hace. Esta visión humana fue lo que permitió que la empresa mantuviera una rotación de personal bajísima en una industria donde lo normal es que la gente renuncie rápido. La formación de Alfredo como persona llegó a un punto de madurez donde la sencillez era su mayor lujo. A pesar de dirigir un imperio que alimentaba a millones de personas cada mes, Alfredo seguía siendo un hombre de hábitos tranquilos. Le gustaba levantarse muy temprano para meditar y conectar con la naturaleza, recordando siempre sus días de niño en la granja. Esa conexión con la tierra lo llevó a que Frisbee fuera una de las empresas pioneras en Colombia en preocuparse seriamente por el medio ambiente. Empezaron a cambiar los empaques de plástico y cartón por materiales mucho más amigables con el planeta y a optimizar el uso del agua y la energía en todas sus cocinas. Alfredo entendía que no se puede tener una empresa sana en un planeta enfermo. En el año 2014, Alfredo recibió uno de los reconocimientos más importantes de su vida, el premio al Empresario del Año. Fue un momento emocionante porque no se premiaba solo la rentabilidad de Frisbee, sino la ética con la que se había construido cada ladrillo del negocio. En su discurso, fiel a su estilo sencillo, Alfredo no habló de fórmulas financieras complicadas ni de estrategias de mercadeo agresivas. Habló de amor, de respeto y de la importancia de creer en la gente. Él siempre decía que el éxito de Frisbee se debía a que habían logrado crear una cultura donde todos se sentían importantes. Para él, el joven que entregaba el pedido en la mesa tenía la misma dignidad y relevancia que el gerente que tomaba las decisiones financieras. La expansión de la empresa también se volcó hacia la diversificación de marcas. Bajo el liderazgo de Alfredo y Liliana, el grupo empresarial empezó a gestionar otras líneas de negocio, pero siempre manteniendo el sello de calidad y servicio que los caracterizaba. Sin embargo, Frisbee seguía siendo la joya de la corona. La marca había logrado algo que pocos negocios consiguen: pasar de generación en generación. Los abuelos que llevaban a sus hijos a comer pollo en los años 70, ahora llevaban a sus nietos. El pollo de Frisbee se había convertido en un sabor que formaba parte de la identidad de un país entero. Alfredo disfrutaba ver esas escenas en sus locales. Para él, ver a una familia unida compartiendo una comida era el mejor pago por todos sus años de trabajo. A medida que Alfredo se acercaba a sus últimos años, la cuestión de la sucesión y la permanencia de la empresa se volvió prioritaria. Muchos empresarios de su nivel
Habrían optado por vender la compañía a algún fondo de inversión extranjero por cientos de millones de dólares y retirarse a descansar. Pero Alfredo y Liliana tenían una visión diferente. Ellos sentían que Frisbee le pertenecía a Colombia y a las miles de familias que dependían de ella. Por eso, trabajaron arduamente en crear un gobierno corporativo sólido, donde la empresa pudiera seguir funcionando con los mismos valores, incluso cuando ellos ya no estuvieran al frente. La formación de los nuevos líderes no fue solo técnica, sino moral. Alfredo se encargó de transmitirles personalmente la importancia de mantener la humildad y el servicio como norte de la organización. La vida de Alfredo Hoyos Masuera fue un ejemplo de coherencia absoluta. Hasta sus últimos días se mantuvo activo, visitando locales y saludando a los empleados con el mismo cariño de siempre. Cuando se le preguntaba cuál era el secreto para mantenerse vigente durante más de 40 años en un mercado tan difícil, él siempre respondía con palabras sencillas: amar lo que se hace y respetar a quien nos ayuda a hacerlo. Nunca se dejó cegar por el brillo del dinero, ni por el poder que da ser un gran empresario. Él siempre se vio a sí mismo como aquel joven que regresó de los Estados Unidos con el sueño de hacer algo productivo por su tierra. En diciembre del año 2020, Alfredo Hoyos Masuera falleció, dejando un vacío inmenso en el sector empresarial y en el corazón de miles de colombianos. Sin embargo, su partida no significó el final de su obra, sino la graduación de su legado. La noticia de su muerte fue recibida con homenajes en todo el país, no solo por la riqueza que generó, sino por el rastro de bondad que dejó a su paso. Frisbee continuó operando bajo la dirección de Liliana y de un equipo de líderes formados bajo su filosofía, demostrando que cuando una empresa se construye sobre valores sólidos, es capaz de trascender a su creador. Hoy en día, Frisbee cuenta con más de 270 locales y emplea a casi 5.000 personas de forma directa. Es una empresa que factura cifras asombrosas en dólares, pero que sigue siendo fiel a la receta que Alfredo perfeccionó en una freidora de presión en los años 70. Cada vez que alguien entra a uno de sus locales y recibe un pollo crujiente con una sonrisa, la esencia de Alfredo sigue viva. Su historia es la prueba de que en el mundo de los negocios, la sencillez, el trato humano y la honestidad no son solo palabras bonitas, sino las herramientas más poderosas para construir un imperio duradero. Alfredo nació en el campo, creció entre pollos y granjas, se formó con una visión del mundo amplia y regresó a su casa para enseñarnos a todos que se puede ser un gigante de la industria, manteniendo el alma de un niño curioso. Su vida no fue solo la creación de una empresa de comida, sino la construcción de una forma de vivir donde el servicio a los demás es la mayor recompensa. Así, la historia de Frisbee y de su fundador queda grabada como una de las páginas más hermosas y reales del emprendimiento en América Latina, recordándonos que el verdadero éxito es aquel que logra que todos a nuestro alrededor también ganen.